Bienvenidos a Bola de Match. En esta ocasión, en este episodio, tenemos al otro lado de los micrófonos a un auténtico crack. Ya hemos hablado un poquito de su currículum, con lo cual vamos a pasar directamente a saludarle. ¿Qué tal, Juanma? Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí, agradecerte la invitación, Tony, y la verdad que nada, contento de estar aquí contigo, compartiendo un ratito de buena charla y de tenis. De tenis, eso es lo que nos interesa, lo que nos apasiona y lo que nuestros oyentes quieren. Vamos a empezar directamente un poquito que nos cuentes tu trayectoria desde niño hasta la actualidad, a ver si puedes hacer ahí un resumen de los puntos más importantes. Pues a ver, es muy difícil porque ya soy muy mayor y contar un poco desde niño hasta la actualidad no es fácil, pero bueno, pues nada, yo soy de Albacete, nací en Albacete. Tenísticamente me formé en la cantera de la Escuela de Club de Tenis Albacete y luego posteriormente, bueno, pues con 17 años me fui a Valencia, estuve entrenando pues un par de años en Valencia con Enrique Almudévar, Caucho Alvariño, Miguel Maeso. En ese espacio de tiempo pues jugaba torneos nacionales, pues tenía categoría nacional, de segunda categoría nacional, que era como se catalogaban los jugadores en aquel momento. Y a partir de ahí, bueno, tuve que hacer el servicio militar. Y durante el año que estuve en el servicio militar, pues empezaron a aparecer un montón de dudas y preguntas de qué iba a hacer en mi futuro. Empezaron a surgir pues oportunidades y acabé en Estados Unidos, en la Academia Bolitieri. En un primer lugar, pues simplemente pues para pasar un tiempo y aprender inglés y tratar de hacer los exámenes de ingreso para la universidad, porque tenía pues la intención de ir a la universidad. Pero mi trayectoria cambió radicalmente porque, bueno, pues allí empecé a tener oportunidades. Pues de hecho, pues empecé a trabajar de sparring partner con Mónica Seles, que en aquel momento estaba la número uno del mundo. Hacía mi día a día pues trabajando con el propio Nick Bolitieri, con todos los jugadores que había en aquel momento en la academia. Y entonces, bueno, pues las circunstancias hicieron que renunciara a ir a la universidad en aquel momento y que comenzara mi carrera como entrenador. En ese momento, pues un poco como hitting partner más que otra cosa, pero aprendiendo con los grandes entrenadores que había en aquel momento. Luego regresé a España, trabajé un tiempo para la Academia Bolitieri en Villajoyosa y luego posteriormente ya empecé a trabajar con jugadores y jugadoras, sobre todo al principio con jugadoras. Mi primera oportunidad llegó de la mano de Pepe López Maeso. Empecé a trabajar con Eva Jiménez, con una chica que estaba a 170 VTA. Y bueno, a partir de ahí, pues un montón de jugadores y de jugadoras. Tati Rascón, Oscar Del Amo, Víctor Sendín, bueno, pues muchos jugadores, Elena Salvador. Y bueno, pasan ahí una serie de años donde me voy formando. Yo quiero resaltar que soy prácticamente autodidacta, puesto que mi formación pues viene un poco más a través de mi trayectoria. Luego también de mi búsqueda un poco de querer pues, aprender más cosas, tenía muchas inquietudes. He tenido la gran suerte de compartir pues con muy buenos entrenadores y bueno, pues poco a poco me fui formando, fui obteniendo experiencias y posteriormente decidí también ir por otros ámbitos, como son primero empecé con el tema del management, el tema de la representación de deportistas, que me interesaba muchísimo. No quería acabar o no quería solamente tener la opción de ser entrenador de tenis. Y estuve pues bastante tiempo vinculado al tema del management. Hice un internship con una empresa americana que se llamaba Sports Management, que eran de fútbol americano, pero bueno, yo hice un curso de 2 años a través de la Universidad de Oregón y en conjunto con esta empresa. Luego me hice agente de jugadores de fútbol, agente FIFA. Tuve ahí mis pinitos en el mundo de la representación y en otros deportes como el baloncesto, el fútbol y, bueno, el ciclismo, otros deportes. Y posteriormente, pues regresé un poco al tenis y ya, pues más concretamente, pues empecé a trabajar
con Guillermo García López, con el que sabes que, bueno, pues la vinculación que tenía con él era desde muy pequeño Guillermo y muy joven yo. Y bueno, pues ya empieza un poco mi carrera, digamos, en el Tour junto con Guillermo y bueno, pues después de Guillermo pues pasé por la Federación China y bueno, y ahora actualmente pues estoy trabajando con Carlos Sánchez Jover. Me he saltado muchas cosas, pero como te digo es que es muy difícil contar todo en tan poco tiempo. No pasa nada porque te voy a ir preguntando cositas que me interesan. Es Vale. cierto que Nick Bollettieri falleció no hace mucho y sí me gustaría saber cómo era el trato con Nick. A ver, Cuéntanos. en aquel momento yo tenía 20, 21 años, obviamente yo le respetaba muchísimo, el trato no era un trato tan cercano al principio porque, bueno, pues él cuando llegaba se ponía todo el mundo firmes, era una persona que tenía muchísimo carácter, tenía muy claro pues cuál era su filosofía de trabajo, su manera de trabajar. Pero yo poco a poco, como compartí tantos momentos con él, pues poco a poco fue cogiendo confianza conmigo, fuimos cogiendo confianza y la verdad que apareció pues esa persona más cercana, ¿no? Conocí a un Nick más cercano que se preocupaba un poco por mis inquietudes, por lo que yo quería ser el día de mañana, me preguntaba mucho cuáles eran mis sueños, qué quería conseguir, me daba muy buenos consejos, me daba muy buenas oportunidades, siempre él me veía como, bueno, pues un chico joven, pero con inquietudes de estar en el más alto nivel y que le gustaba muchísimo la enseñanza. Me consultaba muchas cosas a veces a nivel técnico que me sorprendía muchísimo, pero muchas veces me llamaba y me decía, Juan, ven un momento que quiero que veas a este jugador o esta jugadora y que me digas un poco qué es lo que estás viendo, pues en el saque, en la derecha o lo que sea. O sea, me respetaba también un poco mi opinión, que yo era muy joven, pero tenía buen nivel de tenis, me gustaba mucho toda la parte técnica por la influencia que yo tengo pues con mi entrenador de toda la vida de Albacete, que era un entrenador pues sobre todo muy bueno técnicamente. Y la verdad que la relación con él era estupenda. O sea, tuve una suerte y adquirí unas experiencias no solamente con él, sino luego pues con Gabriel Jaramillo, con José Lambert, con Paul Forsyth, Percy Mercy, bueno, con un montón de entrenadores que habían allí, Chip Brooks. La verdad que bueno, fue una etapa muy bonita y de mucho aprendizaje. Ya te digo que tiene que ser de mucho aprendizaje. Es que vaya nombres me has dicho, ¿no? Sí, bueno, era un Ostras. poco, en aquel momento era digamos que la gente, en España se iba la gente a Barcelona a entrenar y luego había muchísimos jugadores europeos que se iban a entrenar a Estados Unidos y había tres grandes academias, una de ellas era la de Nick Bollettieri y claro, allí había pues no solamente muy buenos jugadores, sino también muy buenos entrenadores. ¿Llegó a coincidir Seles número uno con Agassi allí en tu época? A ver, yo cuando yo estuve allí, ellos dos estaban en ese momento, vivían los dos en Braden, bueno, en Sarasota, pero Agassi estaba entrenando dentro de la academia, que en aquella época él viajaba con Fritz Now y algunas veces con Nick, y Mónica Seles estaba ya desvinculada de la academia, sin embargo seguía trabajando con IMG, ya IMG había comprado la academia y entonces digamos que hacía peticiones a la academia y la academia se las daba, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, cuando yo trabajé con ella como sparring, ella hizo petición a la academia de conseguir a alguien que pudiera trabajar con ella y viajar con ella y yo iba a entrenar a un sitio que se llama el Colony, que es donde ella vivía, en Meadows creo que se llamaba, la finca donde ella vivía, que era pues un club que estaba muy bien, y yo iba a entrenar fuera de la academia con ella, pero, o sea, coincidieron en tiempo allí, pero no dentro de la academia. Sí, no dentro de las mismas pistas, por así decirlo. Sí, porque ella había roto con Nick Bollettieri, es decir, ella en ese momento estaba trabajando con su padre y bueno, pero como tenían vinculación a través de IMG, pues al final a mí el que me dio la oportunidad fue Gabriel Jaramillo, ¿no? Pero obviamente con el permiso de Nick Bollettieri, ¿no? Entonces era como que le ayudaban, pero ella no entrenaba dentro de la academia. Ok.
Yo sigo haciendo algún ejercicio de sellers y le voy a contar a la audiencia y no sé si yo lo aprendí, vamos, cuando yo empecé me leí muchísimas cosas de Bolitieri, en tenis había mucho sobre él y era lo que teníamos a mano. Y el ejercicio consiste simplemente en que cuando viene la bola, tú de continental la levantas, la tocas, la pelota bota y ajustas y pegas, ¿vale? La derecha. O sea, como que das dos golpes, ¿vale? Uno tocando de continental, la dejas botar y la pegas de derecha. Se puede hacer también de americana o se puede hacer incluso la paro de derecha, la pego de revés o viceversa. Y este ejercicio, recuerdo yo que era un ejercicio que en su día hacía Sellers. Bueno, el ejercicio lo conozco, pero realmente yo no lo vi con ella. O sea, yo al final cuando trabajaba con ella, realmente lo que hacíamos eran muchos ejercicios de bola viva. Me utilizaba mucho pues para pelotear con ella, para jugar puntos, para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, sí que es un ejercicio que conozco, que además lo sigo utilizando también y que me gusta mucho, que se puede aplicar como todos los ejercicios para diferentes cosas, ¿no? Depende de diferentes objetivos y que la verdad pues que está muy bien. Sí, va bien porque hay mucho ajuste de pies y da mucha continuidad, con lo cual yo lo hago de vez en cuando para calentar en competición y funciona. Sí, además yo, mira, ahora has mencionado para el calentamiento, yo incluso con Guillermo García López hemos hecho este ejercicio de calentamiento, es decir, pero ya jugando puntos desde el inicio, es decir, al final los dos jugadores tenían que parar la pelota y luego marca, o sea, y luego pues mover al contrario con el segundo tiro, ¿no? Y ahí le ponía los condicionantes. Al principio, como es un ejercicio que utilizaba para el calentamiento, pues no les dejaba hacer winners al principio, luego ya sí les dejaba, pero es un ejercicio exactamente muy bueno para el tema del ajuste de pies, para el trabajar un poco las distancias, el timing, la verdad que Sí, va punto de muy bien. impacto, la verdad es Eso que por es. eso te digo que a mí me gusta mucho. Nos hemos ido ya casi a hablar de Sí, ¿eh? tenis y no quería. Quietos, Total, quietos, tranquilo. total. Quería que me contaras un poquito el tema China, porque me parece alucinante. ¿Cómo te salió este tema? ¿Controlabas el idioma? ¿Fuiste allí a lo loco? No sé, una valentía increíble. Bueno, a ver, yo cuando tuvimos un pequeño break con Guillermo en el 2011, a finales del 2011, nosotros decidimos separar caminos. Entonces yo quedé un poco ahí en tierra de nadie, no sabía por dónde tirar, ya me gustaba mucho el tema de la docencia, entonces estuve ahí un pequeño, bueno, pues unos meses que estuve haciendo algunas cosas con RPT, con Luis Mediero, pero bueno, las cosas no salieron como queríamos. Entonces empecé a trabajar con Federico Gil. Trabajé con él pues una temporada. Las cosas, la verdad, que no fueron mal, pero luego tuvo él unos problemas de salud y al final pues tampoco hubo la continuidad que pensábamos que íbamos a tener los dos. Y al final a mí me hicieron una propuesta para irme a trabajar, por un lado, a la Federación de Taiwán, que esta me viene a través de una agencia de representación. Y también me llamó Nike, Nike China, a través de Nike me hacen la propuesta de ir a trabajar a China. Yo ya tenía referencias en China porque yo había, bueno, siendo manager, yo había llevado a jugar equipos a China a Tati Rascón y a Quino Muñoz. Yo les firmé en un equipo en Chengdu y yo ya tenía referencias en China, me conocía gente en China. Sin embargo, bueno, pues esta ocasión me aparece a través de Nike. Lo que pasa es que ellos, desde que me llaman hasta que empezamos a ponernos de acuerdo, tardan bastante tiempo y a mí antes pues me llaman de Taiwán y me ofrecen ir allí a hacer un proyecto que me gustaba muchísimo porque el proyecto tenía tres patas, que era pues trabajar con los jugadores más jóvenes de Taiwán, jugadores en formación, que ahora contaré una anécdota muy bonita. Luego trabajar también con los jugadores que en ese momento estaban en la élite, quitando a Randy Lu, que estaba a 50 del mundo, pues los otros estaban todos en el mismo centro en Taiwán. Estaba Yang Chunhua, había dos jugadores que estaban en el top 100 en dobles, o sea, había jugadores
que estaban jugando ATP que tenían muy buen nivel. Y luego, por último, ellos querían también mejorar el nivel docente de Taiwán. Entonces, a través de esta empresa y de la federación, crearon pues como una especie de jornadas. Entonces, yo me iba moviendo por diferentes ciudades, pues dando pequeños, iba a decir cursos, no eran cursos, pero bueno, pues pequeñas conferencias o jornadas, un poco pues para colaborar pues con los entrenadores de las diferentes zonas. Y entonces el proyecto me gustó mucho. La anécdota que quiero contar de ahí es que, bueno, pues allí me llega un chico con 10, 11 años, un día que me dicen, oye, va a venir un chico que queremos que pruebes y tal, y la verdad que lo puse con los chicos de su edad, pero cuando lo puse con los chicos de su edad me llamó mucho la atención y entonces le dije, oye, vente por la tarde, y le puse con un chico de 15 años. Y la verdad que el tío podía competir, o sea, con 11 añitos era capaz de encontrar el camino para competir con un chico de 15 años que no lo hacía nada mal. Y este chico es Jason Chen, que actualmente está, bueno, ahora se ha salido del top 100, pero ya ha sido top 100 y está cerquita del top 100. Y con el que posteriormente en el proyecto de la Federación Internacional, del Grand Slam Players Development Fund, con el que también colaboro, pues en el 2018 pues tuvimos la gran suerte de volver a juntarnos y de ganar Roland Garros y Wimbledon. La verdad que Jopeta. fue una experiencia también brutal. Y bueno, saltando un poco a China, bueno, posteriormente el proyecto de Taiwán acaba, entonces los chinos siguen interesados. Me voy a probar 6 semanas y bueno, me gusta el proyecto, me gustan los jugadores que me dan, y estuve trabajando con ellos 3 años, que por desgracia se rompió un poco todo porque, bueno, pues fui yo en este caso el que tuvo problemas de salud. Desde el segundo año empecé a tener problemas, que me costaba muchísimo el estar allí con toda la contaminación, no tenía continuidad, entonces poco a poco les fui pidiendo que me mandaran los jugadores a España, hasta que ya el tercer año les dije que no podía continuar porque no me sentía bien, no me sentía fuerte, y de hecho después de esa época estuve prácticamente un año sin trabajar hasta que me recuperé al 100%. Pero bueno, la experiencia de China fue una experiencia, salvo el tema de salud y la contaminación que hay allí, la verdad que la experiencia muy, muy positiva. Y de hecho, hoy en día tengo conmigo aquí a un jugador chino que está trabajando conmigo aquí en Alicante, que es Fa Chun. Ok, las diferencias culturales, el idioma, nada, ¿lo llevabas bien, todo eso? No, obviamente, a ver, el idioma es muy complicado porque yo no hablaba chino, obviamente, y mis jugadores no dominaban el inglés, entonces al final hablábamos en un idioma que no era el nuestro. Bueno, uno de mis jugadores hablaba muy bien inglés, por lo tanto, con él no había ningún problema, pero el otro le costaba un poquito más. Luego tuve otros 2 jugadores más jóvenes que yo también quise tener en el equipo porque vi que eran proyectos de futuro muy buenos, y esos dos no hablaban prácticamente nada en ese momento, entonces tenía que andar con traductores. Era muy difícil. Muchas veces la sensación era que ellos te decían que sí, que te entendían, pero luego tú te dabas cuenta que no te habían entendido. Entonces tenías que desarrollar otra serie de habilidades para poder llegar a ellos. Eso fue un reto muy, muy grande, pero creo que nos hizo mejores, a mí mejor entrenador y a ellos mejores jugadores, porque esa barrera de comunicación era muy importante. Y luego a nivel cultural también es muy... También hay una barrera muy importante porque, bueno, nosotros tenemos la creencia de que los jugadores asiáticos, o los chinos más concretamente, pues son jugadores que son muy trabajadores, que están todo el día en la pista trabajando, que hacen todo lo que tú quieras, etcétera, etcétera. Y bueno, no voy a contar aquí muchas cosas, pero bueno, lo cierto es que eso no es tan así. Entonces también había cosas que había que cambiar. Sí que es cierto que la escuela allí tenía una serie de patrones establecidos que yo enseguida, cuando llegué, me di cuenta de que no funcionaban, y uno de ellos es que allí entrenaban de 8 a 12 y luego por la tarde de 2 a 6, pero mis jugadores a las 10 de la mañana
ya no eran capaces de seguir El el ritmo. entrenamiento, ¿no? O sea, era muy difícil. Entonces yo empecé a cambiar eso, les dije que no hacía falta trabajar tanto volumen, pero que sí que quería tener a los jugadores al 100% en los entrenamientos. Entonces empecé a modificar un poco todo eso. Eso fue muy difícil porque mis jefes, digamos, allí pues llevaban haciendo eso muchos años, pensaban que los jugadores tenían que estar en pista más tiempo, etcétera, etcétera. Y fue un cambio de creencia, sobre todo, que fue progresivo, pero que estaba muy arraigado un poco también por la parte cultural, ¿no? O sea, yo estaba en un centro de alto rendimiento donde entrenaban otros deportes y los que hacían ping-pong tenían 4 sesiones diarias. Madre mía. Entonces, claro, era una manera de enfocar las cosas diferente, ¿no? Entonces, Ya. las barreras culturales también fueron un reto importante. Me imagino, me imagino. Por eso te preguntaba, porque debió ser difícil todo el tema este, por las barreras culturales, idiomáticas, o sea, debió ser complicado. Sí, sí, Cuéntame, la verdad que sí. cuéntame, Juanma, un poquito, si no estás de viaje, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te organizas para todo? Bueno, vamos a ver, yo tengo varias cosas o digamos, varias responsabilidades. Actualmente este año, bueno, mis responsabilidades, digamos, en casa o en el despacho son un poco menores porque, como sabes, pues en los últimos años he dirigido el Departamento de Planificación y Metodología de la Federación de Tenis de Madrid y también he estado colaborando en el desarrollo de la plataforma Team con David Sanz. Entonces, bueno, pues normalmente me levanto muy temprano. Suelo despertar sobre las 6, 6:30 de la mañana y ahí soy mucho más proactivo en la mañana que en la noche. Por lo tanto, intento sacar el máximo provecho a todo el trabajo que tengo que hacer, digamos, de planificación o todo el trabajo que tengo que hacer de oficina, digamos, y luego ya, pues posteriormente, pues suelo empezar a entrenar. Pues hoy, por ejemplo, he empezado a entrenar a las 9 de la mañana. Cuando yo llego allí, pues Carlos ya lleva sus 40, 45 minutos haciendo sus rutinas de calentamiento para poder llegar a la pista ya en plenas O sea, facultades. en óptimas condiciones. Y entonces, bueno, dependiendo un poco del momento de la temporada y de los acontecimientos y de las circunstancias que tenemos, pues si hacemos doble sesión, pues a lo mejor hacemos una sesión por la mañana de unas 2 horas. Luego, obviamente, él tiene que hacer su preparación física, que la vamos a hacer en función de la planificación, la vamos a hacer antes o después, ¿no? Dependiendo un poco de lo que del plan que hayamos trazado. Y luego por la tarde, pues hacemos otra sesión que normalmente solemos hacerla de 1 hora y media, pero se nos puede ir a las 2 horas o incluso algunas veces la podemos acortar en función un poco de cómo van saliendo las cosas, de cómo se siente Carlos, de lo que yo voy buscando un poco, de si lo voy encontrando antes o necesito un poco más. Pero bueno, eso básicamente es un poco lo que hago. Luego, entre medias de las sesiones, me suelo quedar en el club, me llevo el ordenador y ahí pues sigo trabajando un poco en mis responsabilidades de fuera. Otra de las cosas que hago también, bueno, estoy llevando algunos asesoramientos a otros jugadores o familias o otro tipo de perfiles. Luego, aparte, llevo la representación de Carlos, entonces, bueno, pues puede que tenga que hacer algunas otras cosas, las voy gestionando. Y luego también, pues estoy ahora, por ejemplo, este fin de semana voy a unas jornadas técnicas de actualización de la Federación Andaluza. Pues voy de alguna manera actualizando los contenidos de mis charlas o incluso también voy viendo y escuchando tus podcasts, que estoy disfrutándolos mucho y aprendiendo un montón tanto de ti como de los compañeros a los que invitas Te lo o, agradecemos. o viendo conferencias a lo mejor de otras personas a las que tengo acceso y bueno, voy ocupando mi día un poco así. Y lo que sí que es cierto es que a partir de las 5:30, 6 de la tarde, intento no ponerme trabajo, intento, bueno, pues llegar a casa y a descansar, si quiero salir a caminar un ratito o hacer algo de deporte, pero ya desconectar un poco la mente. Sí, es un poco tu tiempo, ¿no? A partir de las 5:30, 6,
te tomas tu tiempo para ti, Sí, exacto, más o intento menos. hacerlo, exacto. Ok. Vamos a pasar ya al meollo, vamos al lío. Quiero que nos comentes un poquito, porque sé que de esto controlas, las claves para mejorar a jugadores. Vamos a hablar primero, si quieres, de 11 a 13, 14 años y luego nos comentas un poquito más mayores, de 14 a 16. Cuéntanos algunas consideraciones que creas tú que tenemos que tener en cuenta. Bueno, a ver, yo creo que lo primero de todo es, tenemos que hablar a nivel estructural, es decir, o sea, cuáles son aquellos aspectos claves en los que nos tenemos que apoyar para realmente luego conseguir una evolución en los deportistas. Entonces tenemos que hablar primero de planificar, o sea, de saber un poco qué es lo que queremos conseguir, de programar, o sea, cómo vamos a hacerlo o sea, cómo vamos a conseguir eso, o sea, cuáles son las necesidades básicas que van a tener esos jugadores en esas edades, y eso lo tenemos que tener clarísimo. Entonces, por lo tanto, creo que el primer aspecto clave es trazar un buen plan, ¿no? Que le podemos llamar planificación, programación, lo que quieras. Tenemos también que seleccionar muy bien cuáles van a ser los criterios metodológicos que vamos a emplear, dependiendo un poco del proyecto, porque aunque hablemos normalmente cuando hablamos de edades, al final hablamos un poco de las edades, pero luego nos encontramos a personas, nos encontramos a chicos y chicas que a lo mejor con una misma edad están en momentos diferentes, ¿no? Lo que hablamos un poco de la edad cronológica o biológica. Totalmente. Luego también el tema de un poco de la evolución de cada perfil, o sea, hay jugadores o jugadoras que van evolucionando pues más rápido, que sus habilidades despiertan antes. No quiere decir que los otros no las tengan o no las vayan a sacar más tarde, pero bueno, lo primero también tenemos que saber un poco o sea, con qué estamos trabajando o con quién estamos trabajando, y a partir de ahí pues también seleccionar un poco esos criterios metodológicos que vamos a emplear con ellos, ¿no? Eh, Ahí también un poco el tema de pues, las tareas de entrenamiento, qué tipo de tareas vamos a hacer, van a estar más enfocadas. A ver, yo siempre digo que el entrenamiento tiene que estar integrado, ¿no? Esto hablamos muchísimo todos nosotros en cada momento, pero sí que es cierto que luego a la hora de la verdad, en las tareas que vamos planteando, pues independientemente de que todo esté unido, pues el objetivo va un poco más por un lado o por el otro. Eso también nos lo va a ir dando el momento actual en el que estén esos jugadores. El otro día, por ejemplo, escuchaba la charla que tuviste con Freddy, que hablábamos un poco de la parte, hablabais del tema de la parte técnica o la parte táctica, que viene primero, que viene después y tal. Y bueno, yo creo que lo definisteis muy bien y al final el propio juego te va pidiendo, te va demandando una serie o te va pidiendo una serie de cosas que tienes que ir haciéndolas. Entonces, bueno, pues todo eso es un poco lo que tienes que ir definiendo, ¿no? Entonces, para mí es clave saber un poco qué es lo que tengo, hacia dónde quiero ir y qué es lo que necesito para llegar allí y cómo poner las cosas, en qué lugar poner las cosas, ¿no? Y luego hay otras dos cositas más que son muy importantes también, y es el tema de cómo estructurar los canales de comunicación con respecto a los jugadores, jugadoras con los que estás trabajando, porque al final todos esperamos que nuestros jugadores tengan una motivación que salga de ellos, que sea intrínseca, pero la realidad es que nosotros les tenemos que poner un poco la golosina para que esa motivación sea mayor y para que vayan descubriendo o vayan de alguna manera absorbiendo los beneficios de nuestro deporte y que esa pasión vaya creciendo, ¿no? Y que eso vaya despertando. Entonces yo creo que también el establecer unos buenos canales de comunicación, el saber cómo manejar los diferentes perfiles, intentar conocer bien a la persona, a las familias, saber un poco pues, por dónde ir, ¿no? A todo el mundo no lo puedes tratar de la misma manera. Eso también es muy importante, eso yo digo que muchísimas veces marca más diferencias que el propio entrenamiento, ¿no?
Y luego, obviamente, estamos constantemente estamos inculcando cosas en ellos, ¿no? A lo que le llamamos los hábitos, pero los hábitos al final los inculcamos, pero no los definimos nosotros. Es decir, nosotros vamos dando opciones y al final esos hábitos los van desarrollando ellos, pero creo que también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, bueno, yo creo que primero hay que empezar por la parte estructural, que es esta, y luego ya nos podríamos meter en muchas otras cosas, ¿no? Pero, a ver, no sé si podemos profundizar tanto o no, me vas diciendo, pero bueno, pues A ver, al te final, comento. sí, Te comento porque ya solo el de planificación, programación y ya, conocer bien el punto de partida nos podría dar juego para un episodio. Pero es que has abierto una patata increíble, que es la de comunicarse, que es muy necesaria. O sea, tenemos que conocer muy bien el punto de partida de nuestro jugador y has abierto muy bien, conocer al equipo, ver un poco las motivaciones. Es que este tema en esta edad es vital, vamos, en todas las edades, pero me parece brutal. Voy a bajar un poquito a tierra lo de planificar, programar, si quieres. vale. ¿Tú cuando planificas y programas a un chico de estas edades, infantil, cadete, 12, 16, ¿cómo lo haces? ¿A un año o me tiras objetivos semestrales y luego cuántos objetivos de cada cosa? No sé si me explico. De técnico Sí, táctico 3 y luego cuando los voy quemando o consiguiendo los cambio. No sé si me lo puedes cerrar un poco más. bueno, es bastante complejo. A ver, mira, lo primero de todo es que yo creo que cuando hablamos de chavales en formación, al final tenemos que tener muy claro los contenidos y objetivos generales. Es decir, al final tienen que estar muy bien marcadas cuáles van a ser las necesidades de esos jugadores el día de mañana. Yo siempre hablo de que las carencias en las etapas formativas pueden marcar el que los jugadores no consigan su máximo potencial. Entonces yo creo que tenemos que empezar porque los entrenadores, nosotros, tengamos muy claros cuáles son los objetivos, o sea, es decir, qué es lo que tiene que conseguir el Nuestro jugador o la jugador. jugadora durante su proceso de aprendizaje para que el día de mañana sea capaz de dar el máximo potencial. Entonces, claro, no puedes poner pocos objetivos, tienes que escribirlos todos. Es decir, al final tienes que escribir muy claramente cuáles son aquellas necesidades que van a tener esos jugadores el día de mañana. Pero eso no quiere decir que luego trabajes todos al mismo tiempo. O sea, de ahí luego tienes que ir seleccionando en función de los acontecimientos, en función de la evolución de esos jugadores, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo junto a David Sanz, en el trabajo que hice con la Federación de Tenis de Madrid, escribimos objetivos y contenidos de todas las etapas. Y luego íbamos trabajando de manera trimestral y en ese trimestre pues se iban, bueno, los coordinadores de las escuelas de la federación iban seleccionando los objetivos para los diferentes grupos y obviamente no podíamos seleccionar muchos, teníamos que ir poco a poco, ¿no? Independientemente de que, como he dicho antes, al final el tenis, o sea, si al final hacemos que los chicos jueguen, aparecen muchas cosas ahí, ¿no? Pero bueno, nos centrábamos en objetivos, digamos, más concretos, más específicos y en menor medida, digamos, ¿no? O sea, pero yo creo que es importantísimo tener claros cuáles son los objetivos generales y a partir de ahí seleccionar cuáles son los que necesitan en cada grupo, en cada nivel o cada jugador en concreto. Y entonces ahí pues tienes que ir de alguna manera seleccionando y poniendo uno sobre el otro. Es decir, bueno, pues para que pueda llegar a hacer esto, primero tiene que aprender a hacer esto. Entonces el objetivo está claro, ¿no? Hay que seleccionar. No sé si me he explicado bien. Sí, a ver, está claro que tú propones tener unas metas finales hacia dónde nos queremos dirigir y luego ya vamos proponiendo objetivos de temporada y objetivos trimestrales. Cuando yo me propongo objetivos trimestrales, yo te digo un poco, aunque tenemos luego un episodio con Carmelo Pacheco, que ahora está en Dubái,
y grabamos desde allí del tema de planificación. Pero bueno, a ver cómo lo ves tú. El planificar, por ejemplo, 2 o 3 ideas técnico-tácticas, 2 o 3 de competición, 2 o 3 psicológicas y 2 o 3 preparación física, y conforme me vaya consiguiendo alguna voy sumando otra. Así es más o menos como yo lo estoy haciendo, pero no sé si tú tienes otra opinión. No, sí, yo creo que no puedes trabajar con demasiados objetivos. Lo que pasa es que en el día a día, como al final, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De que están jugando, están compitiendo, al final van apareciendo necesidades. Por lo tanto, Totalmente. a mí no me preocupa tener los objetivos escritos y que sean más el que Más tiene que abiertos. conocer, el que sea más abiertos y el que tiene que conocer realmente dónde nos tenemos que enfocar para no hacérselo tan difícil a los jugadores y hay que enfocarse en menos objetivos, somos nosotros. Pero me parece muy importante que los tengamos muy bien definidos, ¿no? Incluso cuando nos vamos a los objetivos trimestrales, o sea, al final eh, lo que haces es que si vas trimestral, lo que haces es que dices, bueno, pues la temporada al final la divido en 3, si quiero, o en 4, y en el primer trimestre voy a poner un objetivo, el que sea, y en el segundo tiene que haber una progresión de ese mismo objetivo. Ok. ¿Entiendes? Entonces, hay objetivos que los pones y que realmente hay jugadores que los tienen, que los consiguen muy rápido o que ya los han conseguido y otros no. Entonces, luego ya es donde viene la diferenciación un poco de a cada jugador hay que ponerle también sus objetivos específicos. Está claro, de individualizar. Sí, exacto. Yo, antes de pasar a la siguiente cuestión, he tenido acceso al documento este de planificación que hicisteis en la Federación de Madrid. Mi enhorabuena, es espectacular. No lo he mirado una vez, sino que lo he mirado mucho, lo he subrayado. O sea que es un trabajazo junto con el tenis por etapas. Creo que son 2 cosas, vamos, increíbles, que se ha trabajado muy bien desde un grupo de gente espectacular. O sea que si nuestros oyentes pueden acceder a alguno de estos documentos, totalmente, muy recomendables, vaya. Bueno, pues muchas gracias. A ver, al final tenemos la suerte y la ventaja de que ya se había hecho el documento del tenis por etapas, o sea, ya había un trabajo previo muy importante. Luego también he tenido la gran suerte de tener a David a mi lado bueno, pues al final, eh, independientemente de todas las horas que hay que meterle para luego darle una estructura, pero ya había un trabajo previo hecho muy grande. Yo creo que lo más relevante de este Documento. documento ha sido escribir los objetivos y contenidos. O sea, ha sido lo más relevante, ha sido lo que más tiempo nos ha llevado y lo que hemos tenido que darle al coco más, ¿no? De pensar más porque había que afinar mucho la puntería. Y de hecho, ese es un documento que está vivo, que es un documento que nosotros, David y yo, pues lo vamos mirando y vamos retocando cosas. Pero bueno, la gran suerte es que ya estaba hecho el tenis por etapas. Entonces, al final, nosotros lo que dijimos es no vamos a crear nada nuevo, lo que vamos a hacer es darle una aplicación. O sea, realmente, que es para lo que se hizo el tenis por etapas, es que para que los entrenadores, para que nosotros pudiéramos realmente tener una referencia y poder aplicarlo en nuestros centros, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos en la Federación de Tenis de Madrid. Lo que pasa es que David y yo queríamos tener un documento que, bueno, que se pudiera luego llevar a otros sitios. O sea, ese es un Ya. documento que de alguna manera hicimos nosotros y que pues el día de mañana se puede llevar a otra federación o a otra academia o a otro sitio y que luego también pues es de libre acceso, es decir, que nosotros al final lo tenemos ahí y lo compartimos, ¿no? Ok. Vamos a pasar, si quieres, más al tema de alta competición, creo que también puede interesar mucho a nuestros oyentes. Desde tu experiencia con jugadores como Guillermo, top 25 ATP, cuéntame un poquito qué cambios tuviste que hacer, así generales, desde que más o menos lo coges, cómo ha ido un poco evolucionando y con Guillermo podemos ir aprendiendo todos.
A ver, mira, en el caso de Guillermo, yo, como sabes, pues desde que Guillermo tenía 11 años prácticamente pues estuve vinculado a él, o sea que conozco muy bien un poco todo el proceso que fue llevando durante toda su carrera, pero cuando ya está de alguna manera jugando profesional y empezamos a trabajar, digamos, juntos pues para intentar conseguir cotas más altas, digamos, las primeras cosas que me planteaba yo era que, bueno, que Guillermo tenía muy buen nivel, pero que sí que es cierto que los jugadores se sabían muy bien cuáles eran sus patrones de juego y yo analizaba partidos y veía que enseguida le encontraban la vuelta y, y realmente pues no era capaz de tener una continuidad de victorias para poder pegar el salto y meterse, porque el primer objetivo que él tenía era pues colarse entre los 50 mejores, ¿no? Pero hasta el momento no lo había conseguido. Entonces, bueno, una de las cosas de las primeras cosas que hicimos fue pues aprovechar la base que tenía con sus patrones y empecé a darle más libertad, a exigirle que jugara creando más incertidumbre en los contrarios, no siendo tan previsible. Entonces lo que hice fue darle mucha confianza para que se atreviera a hacer cosas que a lo mejor anteriormente, en las etapas anteriores, no se le había permitido porque todavía no tenía afianzada esa base táctica que necesitaba, ¿no? Entonces ese fue uno de los primeros, de los primeros grandes cambios. Otra de las cosas que hice fue que, bueno, él, independientemente de que él se había desarrollado como tenista en La Roda, en Albacete, y había jugado mucho en pista rápida, y de pequeñito pues su padre se había preocupado mucho de que aprendiera pues, a subir a la red, que hiciera todo lo posible, ¿no? para que fuera un jugador completo. Pues en la etapa, digamos, donde ya se va a Barcelona, pues al final afianza mucho más su juego un poco más desde el fondo de la pista y se convierte en un jugador un poco más terrícola, ¿no? O sea, un poco más de tierra. Entonces, todo su calendario estaba enfocado un poco a jugar en rápida lo que tenía que jugar en rápida, pero luego en buscar un poco sus picos de rendimiento en la pista de tierra. Y yo lo que hice en el primer año fue sacarlo de ahí, hacerle jugar más en rápida y le expliqué que, bueno, que si queríamos estar más arriba, pues que había que mejorar cosas. Yo, pues los primeros partidos veía que no era capaz de desarrollar suficientes puntos o bolas de break. O sea, es decir, que en el resto no era tan competitivo, no era tan Efectivo. efectivo, no era tan efectivo. Por lo tanto, me lo tenía que llevar a una superficie donde el obstáculo fuera muy grande y tuviera que aprender otras vías para restar, no solamente la que tenía, que él, por ejemplo, pues cuando se sale y resta por arriba, eso lo hace muy bien, pero eso es un patrón muy básico de tierra. Entonces tenía que intentar hacer que aprendiera a bloquear, que aprendiera a acercarse más a la línea de fondo, a aprovechar pues a lo mejor la velocidad del contrario, a restar de otra manera, digamos. Luego también con el saque, al final sufría mucho, cuando jugaba en rápida sufría mucho pues para defender sus juegos con el saque, tenía que mejorar también en ese aspecto. Luego había perdido la capacidad de meterse a la red e intentar cerrar jugadas. Bueno, pues todo eso, la superficie te obliga, y luego también el tipo de jugador al que te enfrentas. Por lo tanto, le cambié la temporada De después tierra a claro, rápida. de tierra a rápida. Me lo llevé a jugar a Estados Unidos, empezamos a jugar en indoor. Al principio me decía, joder, estás loco, o sea, no vamos a socar un punto. Total. Pero la verdad que no le fue mal y bueno, las cosas salieron bien, mejoró ciertos aspectos, eso le dio también mucha confianza y al final, bueno, sabes que en su carrera es uno de los jugadores más polivalentes que hay, o sea, es decir, él ha ganado torneos en tierra, en rápida, en indoor y ha hecho finales en hierba, o sea, es decir, él ha jugado en todas las Joder. superficies, ¿no? Eh, Otra de las cosas también era el tema de, a ver, le daba libertad,
Pero antes hemos hablado un tema que yo te he recordado pues, en la conversación que tuviste con Freddy, ¿no? Del tema de la parte técnica o la táctica. Yo me encuentro con un Guillermo que a nivel táctico más o menos tiene las cosas claras, pero a nivel técnico había alguna carencia todavía que no le dejaba desarrollar todo su potencial táctico. ¿Cuál era? Si se Entonces, puede saber. bueno, a ver, había Ahora ya que tenido... está retirado. Sí, ahora ya no hay nadie que le No, pueda... esto es, no hay nada, na- no puede haber lío en este no hay, tema. no hay nadie que le pueda toser, ¿no? Bueno, a Ahí ver, está. mira, una de las cosas que ocurría es que él tenía un revés natural muy, muy bueno desde pequeñito, pero por su forma de jugar y su forma de adaptarse a la tierra, pues cada vez utilizaba mucho menos el revés, se quitaba mucho más de derecha y cuando le cogían el revés, sobre todo cuando le tiraban por arriba en el revés, pues tenía más problemas. Entonces, sobre todo, no era tanto una carencia tan técnica, pero sí había perdido mucho la confianza, por lo tanto, al final jugaba mucho de slice y por la zona de revés, pues tenía un pequeño problema. Entonces, para conseguir que ese problema desapareciera, lo primero que hice fue ponerle condicionantes cuando competía y ¿Quitarle la derecha le, escorada o qué? y le quité la derecha escorada. Le Joder, qué obligaba, le bestia. obligaba a jugar de revés, le obligaba a no salirse, bueno, a ver, le obligaba, era fácil porque como estábamos jugando en rápida tampoco se podía, ¿sabes? Tenía que Sí, jugar, o sea, tenía que tenías que quitarle jugar de tiempo al revés. contrario. Sí, Está entonces claro. empezó a jugar muchísimo más con el revés, no le dejaba cortar, o sea, le decía, mira, por ejemplo, con el resto no le dejaba bloquear al inicio de los partidos. Hasta que yo no le abría la señal, él no podía bloquear. Y esto lo hacía porque era lento a la hora de leer los saques, era muy rápido a la hora de sacar la mano y querer bloquear, entonces siempre quedaba en defensa, o sea, independientemente del saque del contrario, si era mejor o peor, al final sacaba muy rápido eso, por lo tanto, pues tenía que desarrollar la habilidad de ser más rápido, más intuitivo y de traspasar la pelota. Y con el revés pasaba lo mismo, ¿no? Quería que jugara más con el revés y que fuera más rápido, que pudiera jugar un poco más cerca de la línea, abrir mejor la cancha pues acelerando, no quedándose siendo conservador con el revés para luego buscarse la derecha. Entonces, esto fue un trabajo que hicimos durante varios meses y ya cuando yo ya consideré que estábamos al nivel, pues un día cenando le pregunté, ¿tú con qué haces más daño? Y él estaba ya tan a gusto con el revés que me suelta, ¿no? Yo con el revés me siento de puta madre ya, pero no, vamos a ver, tú haces mucho más puntos con la derecha. Entonces esto lo hemos hecho para que ahora, cuando te cojan el revés, no tengas ningún problema y para que seas capaz de crear oportunidades con tu revés para cogerte la derecha y reventar la pelota. Entonces, bueno, fueron trabajos, digamos, que son trabajos que ensamblan la parte técnica con la táctica, ¿vale? Y que para poder desarrollar el potencial táctico tienes que tener las herramientas alineadas, porque si no, el partido lo lees, pero luego no ejecutas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la parte técnica y la táctica estén alineadas. Qué bueno, porque veo mucha valentía por tu parte, mucha, no sé si la palabra es fe ciega por la suya también, porque es arriesgado todo lo que me estás contando. Había que confiar mucho, tenerlo claro, meterle constreñimientos en partido, llevárselo y Eso es. cambiarla de superficie. Uf, lo veo lo veo brillante, pero joder, le echaste narices. Los Bueno, dos, esa, vaya. Esa es nuestra labor como entrenadores. O sea, al final nosotros tenemos que intentar que el jugador tenga una evolución y para conseguir una evolución hay que tomar riesgos. Ahora, hay que tomar riesgos con cabeza. Está Eh, claro. yo, yo obviamente valoré mucho cómo hacerlo. Luego, al principio, a Guillermo le costaba un poquito más el confiar en ciertas cosas, pero las cosas no salieron bien. Entonces, como iban saliendo bien, pues él iba disfrutando mucho del proceso, porque ya no eran los resultados que sí que se dieron, pero también en los entrenamientos, ¿no? Él iba viendo
que iba haciendo las cosas mejor, que se sentía mejor, se sentía más jugador, se sentía que tenía más Que cosas. funcionaba, Entonces, vaya. claro, que iba funcionando. Entonces fue un proceso. La confianza de Guillermo hacia mí, teníamos la ventaja que nos conocíamos ya muchísimos años y él me respetaba mucho desde pequeñito, pero luego también pues fue un poco el día a día, ¿no? También nos equivocamos en algunas cosas y las supimos ver, pero nosotros hemos estado intentando siempre conseguir evolucionar hasta el último momento. O sea, yo recuerdo en el 2019 que fuimos a Australian Open y Guillermo, pues, a ver, él estaba físicamente hecho un roble, pero había perdido pues cosas lógicas de la edad, había perdido un poco de potencia, también los jugadores a los que se enfrentaba pues jugaban mucho más anárquicos que los jugadores a los que él estaba acostumbrado a jugar en una época anterior. Le costaba muchísimo más ganar puntos que anteriormente. Entonces nosotros en la pretemporada escribimos los objetivos que queríamos conseguir y hicimos un trabajo de intentar cerrar las jugadas mucho más rápido que anteriormente y teníamos el hándicap de que a nivel de fuerza habíamos bajado un poquito. Sin embargo, él tenía la fe ciega, nos fuimos a Australia, que además perdió en primera. A ver, los torneos anteriores no se le dieron mal, ganó buenos partidos, ganó a Bedene, ganó a Kudla, o sea, ganó buenos partidos, pero luego en Australia perdió con Robin Haase y perdió con un Robin Haase jugando totalmente a la contra, Guillermo siendo el líder total de todos los puntos y al final acabó perdiendo el partido, ¿no? Pero salió del partido y me dijo, Juanma, pero este es el camino, o sea, estamos en el buen camino, esto me va a llevar a ser mejor, o sea, lo tenía clarísimo. Él quería siempre ser mejor, evolucionar y pagaba el precio del riesgo para intentarlo, ¿no? Qué importante es esta palabra, de pagar el precio. El Sí. otro día haciendo un artículo que no sé cuándo verá la luz sobre el talento, me está llevando horas darle vueltas y vueltas y vueltas y al final quería concluirlo con esto. Oye, constancia, resiliencia, pagar el precio. Es que cuidado, porque el precio muchas veces no tenemos claro cuál es y el precio a veces es muy caro el precio, con lo cual es importante Totalmente. el tener claro eso. Vamos a pasar, si quieres, a esta diferencia que hay entre entrenador y manager, porque tú no la puedes explicar muy bien y nos gustaría qué es un manager, a qué se dedica, no sé, que nos dieras ahí algunas pinceladas. Bueno, a ver, cuando hablamos de entrenador, manager, hablamos bueno, pues de una persona que aparte de hacer sus funciones como entrenador, pues digamos que lleva sus funciones un poco más allá, un paso más allá y ayuda al jugador a desarrollarse en otros ámbitos, ¿no? Entonces, digamos que puede hacer las funciones de lo que sería un representante, ¿no? ¿Qué pasa? Que en mi caso, como antes he mencionado, yo me gusta mucho el tema de la representación, me formé pues en ese ámbito. Entonces yo cuando empecé a trabajar con Guillermo, también una de las cosas que me di cuenta es que él en ese momento trabajaba con una agencia grande, pero Guillermo pues al final era un jugador, digamos, no tan atractivo para la agencia, pero sí que tenía las mismas necesidades que los jugadores top de la agencia, ¿no? Entonces, yo creo que la figura del entrenador manager es alguien que de alguna manera te va ayudando a satisfacer todas esas necesidades de una forma más cercana, sin tener que estar a la cola, porque tienes muchos jugadores por delante, ¿no? O sea, las agencias hacen un trabajo estupendo, excepcional, pero obviamente al final esto es un negocio y pues se ven colapsados un poco con el trabajo que tienen que hacer con los jugadores de más arriba, luego también son dueños de torneos, etcétera, etcétera, y luego no nos olvidemos de que también es mucho más difícil pues conseguir ciertas cosas para jugadores un poco de menor ranking, y las necesidades son diferentes. Entonces, ahí yo creo que, bueno, pues que el entrenador o el entrenador manager pues se tiene que preocupar un poco pues de desarrollar una marca personal en ese jugador, porque, bueno, pues yo, por ejemplo, con Guillermo, pues luché mucho para que él tuviera una imagen
pues una marca personal suya de su propio nombre a su nivel. Tienes que identificar que, bueno, sí, juega a nivel internacional, pero a nivel internacional, pues él seguramente no tendría acceso a conseguir ciertos sponsors porque pues hay jugadores, sobre todo aquí en España, mucho más importantes y que están por delante de él. Sin embargo, bueno, pues empezamos a trabajar la zona local, ¿no? Pues todo lo que era Castilla-La Mancha. Luego, dependiendo un poquito de cómo iban las cosas, pues tocábamos el tema a nivel nacional y luego depende cómo iban las cosas a nivel internacional. Primero empezamos pues creando una marca personal, desarrollamos un departamento de comunicación, creamos una página web que era, por un lado, un poco para que la gente lo pudiera seguir, pero sobre todo era para tener contacto con los medios de comunicación. Nosotros, a través de ese departamento, lo que hacíamos era seleccionar las noticias. O sea, cada vez que Guillermo jugaba un partido, tenían una crónica nuestra de lo que había pasado en el partido y nosotros hacíamos una selección. ¿Era un partido de relevancia local o era un partido de relevancia nacional o internacional? Y entonces se distribuía a los medios les llegaba todo el trabajo prácticamente hecho y estábamos en los medios prácticamente todos los días que Publicaban más, jugaba. vaya. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que eso hizo que Guillermo pues pasara de ser un jugador, un deportista poco popular, a en Castilla-La Mancha estar en el top 3 de todos. O sea, creo que tenía a José Bono y a Iniesta por delante, llegó a estar en el top 3. Eso crea pues unas expectativas más grandes, crea oportunidades, etcétera, etcétera. Y luego también el jugador, de alguna manera, siente que está sacándole más provecho a su carrera, ¿no? Luego también, pues el tema de ponerle un caché, ¿no? Otra de las cosas importantes es que, bueno, estábamos acostumbrados a que te llamaban y te decían, oye, puedes venir a jugar esta exhibición y tal, y te van a pagar, pues, X. Y tú decías si sí o si no. Y llegó un momento en que yo dije, mira, vamos a ver, tenemos que valorar un poco cómo está el mercado, cuál es tu precio, tenemos que darle valor a tu tiempo y cuál es el coste de oportunidad para eso y no nos tenemos que dejar llevar un poco por lo que nos proponen, sino por lo que nosotros creemos que te vale. mereces y que vales, ¿no? Entonces, pues le puse un caché. Cuando me llamaban al principio les decía, mira, lo siento, pero nosotros no podemos ir, iremos si podemos llegar a un acuerdo con el caché y tal. Y al final costó cambiarlo, pero al final la gente se acostumbró. Y entonces Guillermo llegó a ser también un jugador que a algunas exhibiciones no iba, pero cuando realmente lo querían me llamaban y me decían, oye, ¿qué hay que hacer para que venga Guillermo, ¿no? Entonces, el manager lo que hace es hacer crecer al deportista en todos los aspectos, ¿no? O sea, por no irme mucho más allá, porque hay muchísimas otras cosas que hay que ir haciendo, pero realmente es salirte solo de la parte deportiva y decir, a ver cómo hago yo evolucionar a esta persona a través de su trabajo. Es bueno en lo que hace, pero su carrera va a ser corta. Bueno, la de Guillermo, por suerte, ha sido de 16, 17 años, ha sido muy larga, pero hay que rentabilizar eso al máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso eso es lo que hace un manager. Perfecto, porque creo que nos has dado unas pinceladas. No era fácil el hacer un resumen de Bueno, qué es un manager y creo que puede... A ver, hay que indagar más el que le interese, pero sí que me ha gustado un poco cómo ha quedado el resumen y creo que puede aportar. sí, bueno, hay muchas más cosas, pero bueno, o sea, básicamente un poco ha sido, como dices tú, unas pinceladas. Vale, vamos a hablar, si quieres, de un elemento que siempre hablamos en todos los episodios, que son los libros que nos recomiendas. Y antes de empezar, voy a contar una anécdota, si me lo permites, que cuando te llamo y te digo el tema de los libros, me comentas que no me preocupe, que seguramente que no vas a decir ningún libro parecido al resto de... porque tú lees otros temas y tal. Y justo resulta bueno, cuéntalo tú un poco, ¿qué sucedió si quieres? Sí, Porque es bueno, una anécdota graciosa. vale, pues mira, tenía muchas ganas de escuchar a Teresa Maciá cuando la entrevistaste. Entonces, bueno, ella, el primer libro que dijo es el primer libro que te voy a decir yo. O sea, es un libro que yo me leí hace muchísimos años. O sea, los libros que te voy a comentar son libros que he leído hace
mucho, mucho tiempo, menos uno de ellos que no hace tanto. Y el primer libro que ella suelta es Siddhartha, ¿no? Yo Siddhartha lo leí pues en mi etapa, yo creo que fue antes de irme al servicio militar, o sea, en una etapa muy joven. Pues en ese afán un poco por descubrir cosas, un poco pues lo que cuenta también el protagonista del libro, ¿no? Es un libro de lectura, digamos, rápida, pero es bastante espiritual. Profundo. Yo o sea, no voy a hablar mucho más del libro porque ya lo contó un poco ella, pero al final, claro, en la etapa en la que yo estaba en mi vida, que estaba buscando un poco mi sitio en este mundo, ¿no? Yo sabía que quería estar vinculado al deporte, al tenis, pero por otro lado, pues tenía muchas dudas, veía muchas carencias y entonces, bueno, pues buscaba cosas que me iluminaran y a través de las experiencias que se van contando en ese libro, todas las experiencias que va viviendo Siddhartha en su búsqueda por encontrar la sabiduría, pues yo todas esas experiencias que él va viviendo y que se van contando en el libro, yo las voy haciendo propias, ¿no? Las voy contrastando un poco con lo que me está ocurriendo a mí y al final, bueno, pues sí que es cierto que te das cuenta un poco de que al final la respuesta las tienes tú mismo. También te das cuenta un poco de cómo eres. O sea, yo al final soy una persona que me encanta lo que hago, que al principio esto también se ha dicho, bueno, lo decía Freddy, al final parece como que solo he escuchado la entrevista de Freddy, pero bueno, es que a Freddy también le tengo un aprecio y un respeto brutal. Y cuando Freddy habla hay que callarse y escuchar, ¿no? Y es cierto, o sea, es decir, al final tú al principio te crees que lo sabes todo, piensas vamos, que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo Está de perfecto forma, y ya de está. forma perfecta y luego te vas dando cuenta de que hay muchísimas más cosas, de que cada vez que vas aprendiendo cosas necesitas aprender más y que parece como que sabes menos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que este libro fue un despertar para mí. Me hizo también darme cuenta de que yo soy una persona bastante espiritual, es decir, que al principio el ego de querer demostrar y primero a mí mismo y luego a los demás sabes, de que puedes hacer, de que tal, no sé qué, era muy arraigado. Pero luego me fui dando cuenta a lo largo de mi trayectoria de que a mí lo que realmente me hace sentirme a gusto es que cuando me quedo solo o me voy a la cama o estoy tranquilo, de estar en paz conmigo mismo, ¿no? De haber dado lo mejor de mí mismo, de ser realista, hay cosas que no sé, pues pedir ayuda, rodearme de gente que me puede ayudar a ayudar yo a mis jugadores. Y luego el reconocimiento de los demás, pues cada vez lo vas necesitando menos, ¿no? Y bueno, pues para mí fue un despertar ese libro. Pasamos al siguiente libro, si quieres. No sé si los tienes ahí. Sí, sí, a ver, el siguiente libro es un libro a ver, no es que sea parecido, pero bueno, también es un libro así que podemos decir que es un libro de autoayuda. En este caso, es un libro que me recomendó también un buen amigo mío del mundo del tenis, que no sé si tú te acuerdas, Joaquín López San Román, eh, No. era un chico de Madrid. Bueno, él ha jugado bastante por Castilla-La Mancha también, un chico de Madrid, él estudió psicología. Y bueno, él era uno de mis mejores amigos en aquella época y la verdad que, bueno, nosotros hablábamos mucho de temas de libros. Yo hablé con él mucho de Siddhartha, él también lo había leído. Luego me recomendó otro libro, bueno, este no te lo había dicho, pero bueno, este es un poco más complejo, que se llama Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, un libro bastante espiritual. Y luego un libro que me impactó mucho, que es El Guerrero Pacífico, de Dan Millman. Luego, no sé si sabes que se llegó a hacer una película sobre este libro. Y bueno, es un libro que está basado en hechos reales. Cuenta la historia del propio Dan Millman, que era un deportista, un gimnasta de la Universidad de Berkeley, que soñaba con conseguir el oro en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, había algo en su interior que no le dejaba estar a gusto
Y bueno, él tiene un sueño, él tenía un sueño que lo despertaba con mucha ansiedad, que él sentía que cuando estaba haciendo un ejercicio se caía y se hacía la rodilla añicos y en una de esas noches que se despierta se va a dar una vuelta cerca de la universidad, eran las 2 o las 3 de la mañana, y se va a una gasolinera y se encuentra con un señor mayor al que bautiza con el nombre de Sócrates porque era una especie de filósofo que luego se convierte pues, en un guía para él que le enseña un montón de cosas y que ese sueño luego se hace realidad porque resulta que él tiene un accidente de moto y realmente pues no puede hacer lo que le gusta y mientras está lesionado, pues Sócrates lo va guiando y hay una serie de enseñanzas ahí en ese libro tremendas que al final las podemos definir en algo que es muy importante para el tenis, ¿no? Que al final es vivir el momento presente y aprovechar el tiempo al máximo. Es un libro que se lee también muy fácil y bueno, tampoco voy a contar aquí muchas cosas. El que quiera leerlo, lo invito a hacerlo y Es- es- el que sea más vago tiene una película para ver también. vale. Está bien dar las dos opciones. El Guerrero Sí, Pacífico no lo conocía y el de Siddhartha sí que ya me lo he comprado y lo tengo ahí en lecturas obligadas, pero bueno, voy poco a poco, que tenía varios a medias, con lo cual me gustan las dos opciones. Vamos a pasar a algún libro más. bueno, ahora si nos vamos un poco a libros así, un poco que me hayan marcado a nivel, digamos, para mi trabajo como entrenador, bueno, tengo también varios libros, ¿no? El primero que leí en su día fue Tácticas de tenis. Ese fue un libro muy, muy sencillo, pero bueno, he elegido para compartir un poco con todo el mundo el de Winning Ugly de Brad Gilbert, porque, bueno, es un libro también, a ver, es un libro que se escribió con la idea de llegar al tenista amateur, o sea, de que un jugador profesional como era Brad Gilbert pudiera aportar ideas y consejos a los tenistas amateurs, pero en realidad es un libro que viene bien para todos los niveles, o sea, que yo se lo recomiendo también a los jugadores que están en la etapa de transición al tenis profesional, porque hay algunas partes del libro que son más sencillas o que son menos, digamos, menos interesantes, pero luego dice muchas cosas que están muy bien y que son muy productivas, ¿no? Y para entender un poco pues, lo que te puedes encontrar en el libro, pues tienes que conocer un poco la historia de Brad Gilbert, ¿no? Que era un jugador que llegó a ser top 10, pero era un jugador que a nivel, digamos, de poderío técnico, digamos, de tener herramientas poderosas que hacían daño a los rivales, pues no era tal caso. Entonces, el no tener ese tipo de habilidad o de potencial, pues hizo que desarrollara otros instintos, digamos, que le ayudaran a derrotar a los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces el tío era un estratega y era un tío que analizaba muy bien a los rivales y o sea, él establecía un plan, el plan perfecto para neutralizar el juego de todos los oponentes y al final el tío acababa ganando a los mejores jugadores de la época, pues teniendo muchísimos menos recursos, ¿no? Entonces, en el libro, pues hay diferentes capítulos en los que te va dando diferentes consejos, desde cómo prepararte para un partido, cómo analizar a los oponentes, algunos tips para jugar contra los diferentes tipos de juego, a nivel psicológico, porque es un libro que es muy táctico, pero también es muy psicológico, es muy mental, ¿no? A nivel psicológico, pues también cómo meterte en la mente de los rivales, qué hacer. Bueno, la verdad que es un libro muy interesante y que también es un libro que recomiendo. Yo lo leí en inglés en su día, me costó muchísimo entender todo porque en aquella época mi nivel de inglés era peor que el de ahora y ahora me costaría también. Pero hoy en día está en castellano, o sea que se puede leer. Ah, pues yo al buscarlo lo había encontrado solo en inglés en Amazon y de hecho me resultó curioso, vamos, todos los enlaces los tendréis en la nota del episodio y valía incluso más el Kindle, el ebook, que el libro en tapa y en tapa blanda y digo, qué raro. Entonces enlacé un poco el de tapa blanda
antes que el ebook, pero no lo encontré. Lo voy a buscar, por supuesto, para meterlo en notas, para que esté en castellano también. Muy bien. Y bueno, ¿Algún li- te voy a decir dos libros más, pero creo que igual estoy diciendo demasiado. Y parece como que yo sea una persona que lea mucho y en realidad yo aprendo mucho más compartiendo que leyendo. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que cuando me interesa algo me lo leo, pero, pero no soy de leer todos los días. Lo que pasa es que cuando voy buscando algo, pues lo busco y me lo leo y además soy de los que se lo lee varias veces para entenderlo bien. Ok. Mira, me recomendó un libro Óscar Burrieza hace unos años, cuando he dicho que es un libro que no he leído hace tanto tiempo, me lo recomendó Óscar cuando yo estaba en China. Y es un libro que a mí me ha cambiado muchísimo porque yo después he seguido al autor y antes hablábamos del tema de establecer los canales de comunicación y tal, y bueno, este entrenador, este señor es espectacular y el libro fue para mí también un descubrimiento muy bueno, ¿no? El libro se llama Jugar con el corazón, está escrito por Chesco Spar, que para quien no lo conozca, pues es un entrenador bueno, fue jugador del Barcelona de balonmano, luego posteriormente fue entrenador. Y bueno, es un libro que escribió que es de psicología deportiva y él va contando anécdotas durante, o sea, en el transcurso de los diferentes capítulos, de las cuales se pueden sacar pues muchísimos aprendizajes y muchas conclusiones. En realidad habla de cómo puedes conseguir el objetivo que te quieras plantear siempre y cuando seas capaz de pagar el precio para atreverte a crecer y para desarrollar tus habilidades. O sea, y al final habla mucho también de la pasión, de cómo la pasión o el deseo marca las diferencias muchas veces en el alto rendimiento, ¿no? O sea, se aleja un poco de los patrones un poco más, a ver, ahora se me escapa la Típicos. palabra, pero, sí, más típicos y se va mucho más por el tema emocional, ¿no? Pero es que al final si lo piensas, el tema emocional, sobre todo en nuestro deporte en el tenis, el tema emocional Es brutal. marca la diferencia. Es decir, sí que Totalmente. es cierto, claro, sí que es cierto que al final te basas en estadística, te basas en cosas que dices, no, es que esto es real y esto es así, vale, sí, pero luego hay un piloto y ese piloto tiene que manejar ese vehículo y el piloto es la mente. Entonces, el tema emocional te puede llevar a creer en la victoria y en ganar, o a no creer en la victoria y perder y fracasar, ¿no? Entonces, bueno, va contando un montón de cosas que van ocurriendo, cómo va manejando él a los jugadores, a sus equipos, etcétera, etcétera. Es un libro brutal y luego, como te digo, yo he seguido buscando cosas de Chesco y he visto algunas cosas suyas. Tiene Y dos de o hecho, tres bueno, libros, ¿no? claro, y luego dentro del manual que escribimos para que hablamos antes de lo que es la guía docente, los capítulos de comunicación, he sacado cosas de muchos autores, pero también he sacado muchas cosas de Chesco y yo las aplico diariamente. La verdad que es brutal, es muy bueno. Pues Y nada, no y el sé. último, Ah, dime, sí, dime. No perdona. sé si te lo creerás, pero yo no lo conocía y no. Cuando empecé este proyecto, voy a abrir un poco mi corazón, dado que tú lo has abierto totalmente al hablar de Siddhartha. Creo que ha habido ahí una parte muy chula, porque te has abierto ahí un poco de todo el tema del ego, de la humildad, de... Bueno, voy a abrirme un poco. No sabía dónde me iba a llevar este proyecto, pero solo el hecho de conocer todo lo que me estáis aportando y conocer los libros de Sesco, la verdad es que ya me ha dado mucho porque es brutal, o sea, me fustigo a mí mismo de, joder, ¿por qué no lo conocía? ¿Sabes? A este autor, me ha encantado, la verdad. Sí, pero bueno, es que al final hay tantos autores que a todos no los puedes conocer, ¿no? Lo que pasa es que, pues Joder, este tío era referente, claro, en entre nuestro comillas. mundo, en el mundo del deporte, pues sí que es cierto que es un referente, sí, es verdad. Sí,
Lo es compro, lo verdad. compro. Di el último libro, perdón, te he Nada, el molestado ahí. último libro para salirnos un poco de lo convencional y también un poco justificar mi pasión por la representación. Bueno, pues yo me leí hace muchísimos, muchísimos años también un libro recomendado por otro de mis buenos amigos, como es Ramón Romero. Pues leí un libro que se titula Lo que no te enseñan en la Academia de Negocios de Harvard, que lo escribió Mark McCormack. Mark fue el fundador de la agencia de IMG. Y bueno, es un libro que yo en aquella época, cuando lo empecé a leer, a mí no me interesaba tanto el tema de los negocios y no me interesaba tanto el tema del negocio deportivo. Yo estaba muy enfocado en la parte de, bueno, pues del juego, ¿no? Como entrenador. Sin embargo, bueno, pues compartir tanto tiempo con Ramón y luego empezar a leer este tipo de cosas, hostia, me despertaron un interés brutal en saber gestionar deportistas, en saber de alguna manera pues cosas del negocio del deportivo, de aprender cosas de patrocinio, etcétera, etcétera. Y este es un libro que realmente no me acuerdo tanto del contenido del libro, porque hace mucho tiempo que lo leí, pero es un libro que tiene, pues tiene muchos consejos de cómo crear el entorno correcto para hacer una buena venta. Habla un poco de cómo llevar a cabo una buena negociación, de cómo prepararte una negociación. Bueno, son cosas que hoy por hoy, al final, pues yo a lo largo de las experiencias he ido desarrollando una serie de habilidades que a lo mejor no están bien, pero son las que tienes. Pero ese fue el libro un poco que despertó mi interés por el tema del negocio deportivo, ¿no? Luego también cuenta un poco cómo comienza él. Él al final, él empieza echándole la mano a un amigo, ayudándolo a conseguir sponsorización dentro del mundo del golf. Y fíjate lo que se ha convertido IMG, ¿no? Y la verdad que el libro, pues también es un libro que merece la pena y bueno, que al que le guste conocer un poco lo que hay alrededor del mundo del deporte es un buen libro para iniciarse. Ok, vamos a hacer una pregunta doble porque llevamos sin quererlo hablando de tenis pues como hora y cuarto. Se va a quedar un podcast un poco más largo de los habituales nuestros, pero como es tan interesante no hay ningún problema. Así que vamos a una doble pregunta de ¿a quién admiras por un lado y luego quién crees que podemos traer al podcast que puede ser uno de ellos o no? Te dejo esa doble pregunta y apáñate, Juanma, como puedas. Bueno, a ver, admirar es muy difícil porque admiro a mucha gente. O sea, para empezar, yo os admiro a todos aquellos que sois capaces de hacer, por ejemplo, lo que tú estás haciendo con el podcast. Para mí me parece brutal. Admiro a todas aquellas personas que tienen algo en la cabeza y que dicen voy a por ello y lo hago, ¿no? Porque ahí somos diferentes tipos de personas. Los que decimos voy a hacer algo y luego los que realmente lo hacen, ¿no? Yo admiro a todas aquellas personas que dicen voy a hacer esto y luego lo hacen, ¿no? Eso por un lado. Pero bueno, dentro de mi entorno y así más actual, a ver, dentro del mundo del tenis admiro por un lado a David Sanz mucho, o sea, lo primero de todo es una persona excepcional, le tengo un respeto enorme, para mí es una de las personas que más sabe del mundo del tenis y del mundo. O sea, es un tío mega preparado y luego tiene una humildad brutal. O sea, él a mí jamás me ha dicho, Juanma, esto está mal, jamás. O sea, él, independientemente de que algunas veces le habré dicho alguna barbaridad que habrá dicho por dentro, vaya barbaridad está diciendo, bueno, jamás él cuestiona nunca cualquier cosa que le dices. Igual te hace reflexionar, te hace pensar, te ayuda para que tú vayas descubriendo un poco ciertas cosas o simplemente respeta tu opinión. Y yo no he visto, o sea, es una persona súper preparada. Luego Totalmente de acuerdo. tiene una capacidad de trabajo espectacular, o sea, cuando hablamos algunas veces de, oye, tenemos que hacer
esto pues requiere, no sé, 10 horas de trabajo. Yo digo 10 de David O o de 10, Juanma, o 10 del mundo. porque las diez de David se convierten en 30 mías, ¿no? Pero bueno, una persona que te Totalmente. te hace sentir muy a gusto, súper humilde y bueno, lo admiro tremendamente y luego, bueno, pues no, tampoco lo ha tenido fácil y es un tío bueno, que tira para adelante. Bueno, hablar de David es que podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Y luego es uno de los culpables de que tanta gente en nuestro país nos dediquemos a esto y que cada vez pues haya más conocimientos, ¿no? O sea, porque es uno de los que ha compartido el conocimiento con los demás. Totalmente. Dentro del mundo, bueno, los dos son del mundo del tenis, pero ahora me voy un poco a otro perfil de entrenador. Ahí te podría decir que también admiro mucho a José Perlas bueno, y del mismo nivel a Óscar Burrieza, ¿no? O sea, a los dos. A José lo admiro porque José me siento bastante identificado con él porque él también pues, tiene un perfil parecido al mío. Él empezó pues como jugador, yo creo que él llegó a ser primera categoría nacional, pero él luego pues empezó con un grupito de jugadores viajando a nivel nacional, etcétera, etcétera. Lleva, no sé, la friolera casi de 30 años trabajando en el Tour, ha trabajado con varios números uno y sigue viajando cada año con la misma pasión, con el mismo afán de ayudar a sus jugadores, con el mismo afán de superación y de querer ser mejor. Para mí, uno de los referentes más importantes de nuestro país como entrenador. Hay muchos otros, hay que decirlo, pero bueno, yo con José también tengo una relación muy buena. Siempre que le he llamado para cualquier cosa, siempre ha estado disponible. Una persona también con unos valores humanos muy grandes y al que admiro muchísimo, no por lo que ha conseguido, sino porque a día de hoy sigue haciendo lo mismo que hacía el día que le conocí y lo sigue haciendo con la Con misma ilusión. ilusión y la misma pasión. Qué bueno. Y el otro, pues bueno, Ramón Romero, hay mucha gente dentro del mundo del tenis que lo conocerá, otras personas a lo mejor no, porque hoy en día pues está, digamos, especializado en otras cosas, pero Ramón tiene una historia muy, muy buena, o sea, tiene una historia muy bonita. Él era un jugador también de un poco de mi perfil. Y un día se fue a Estados Unidos a trabajar buscando un poco su camino como entrenador y él había dejado de estudiar y cuando llegó allí trabajaba pues muchísimas horas como hemos hecho todos, pero se dio cuenta de que había algo más que el tenis y que quería explorar el camino educativo. Se dio cuenta que en Estados Unidos el tema de la educación era muy importante. Empezó desde lo más abajo, en el sentido de que, bueno, pues empezó a estudiar en un junior college, hacer una carrera de 2 años, para luego transferirse a Aker College, hacer una carrera de negocios, de international business, en una universidad que estaba muy bien considerada para para esa carrera. Después no se quiso conformar con eso. En ese momento ya montó su empresa, empezó a hacer negocios paralelos un poco pues a través del tenis, ¿no? Llevando a jugadores a Estados Unidos, empezando a ayudar a jugadores a conseguir becas en las universidades, pero nunca se paró de aprender. De ahí pasó a la Universidad de Tampa, hizo un MBA, un máster en la Universidad de Tampa. Fue uno de los pioneros en el tema de ayudar a deportistas a conseguir becas deportivas en Estados Unidos, pero él siempre su afán de ir un poco más allá, pues le llevaron de tener una empresa que en su día fue no solamente pionera, sino la más top seguramente en todo el mundo, a ir un paso más allá y hoy en día está especializado en ayudar no a deportistas, sino a personas a entrar en las universidades más prestigiosas del mundo, en las Ivy Leagues, pues en universidades como Harvard, Princeton, Yale, etcétera, etcétera, y para eso pues les facilita el proceso o el plan que tienen que seguir para llegar a acceder a ese tipo de universidades que al final pues solamente llegan los que tienen las mejores notas, los que están mejores preparados, no llega todo el mundo, ¿no? Entonces él lo que hace es que hace
ofrece un servicio integral. Empieza a trabajar con los chicos y las chicas cuando son muy jóvenes. Y establecen una hoja de ruta, igual que hemos hablado antes nosotros de planificación, pues hacen una planificación, una programación, qué es lo que necesitan para entrar a ese tipo de universidades. Y hoy en día está especializado en eso. Yo lo considero como una de las personas que más sabe a nivel de educación. Y otro perfil muy parecido al de David, una persona súper humilde, una persona que siempre está para ayudar a todo el mundo. Yo le he pedido ayuda no para mí, sino para otras personas a lo largo de nuestra vida y siempre ha estado ahí para ayudar y para aportar, y la verdad que tiene una trayectoria brutal y lo admiro muchísimo no solo por lo que ha conseguido, sino porque a día de hoy sigue viajando más que yo. O sea, es increíble, ¿no? Qué bueno. ¿Nos puedes contar, decir su página web por si alguien está interesado? Sí, a ver, ¿O te la la digo empresa? exactamente. La empresa se llama Ivy League Education y Vale, la lo busco. página web, para no fallar, porque creo que es Ivy, a ver. Después, si quieres, la puedes poner Sí, la la ponemos puedes poner. Sí, bueno, se llama Ivy League Education, luego ponemos el enlace. en las eh, notas. No hay y, problema. y ya está. Y bueno, pues ahí lo pueden ver. Vale. ¿Alguien más que tengas ahí en las miras? ¿O pasamos a quién crees que podemos traer? ¿O se mezcla? No sé. Sí, bueno, admirar es que es como te digo, admiro a mucha gente, también admiro a mis jugadores. O sea, a Guillermo, por ejemplo, le tengo una admiración brutal porque Guillermo al final, y lo digo Guillermo porque es el jugador que ha estado más tiempo conmigo, ¿no? Muchos Pero es años. que, pero es que no solamente a Guillermo, pues a Feli, a Montañés, o sea, al final el sacrificar una vida entera para llevar a cabo algo que sueñas desde pequeño y que luego a lo mejor cuando llegas a la etapa profesional, esto es muy importante lo que voy a decir, porque tú de pequeño sueñas que quieres ser profesional o que quieres ser un jugador profesional, pero luego cuando llegas a la hora de la verdad y estás metido en el meollo, a lo mejor no No era es lo lo que te que... pensabas cuando soñabas. Totalmente. Tiene unos sacrificios brutales. Estás 30 semanas del año fuera de tu casa. Tienes que dejar a un lado pues muchísimas cosas y lleva un sacrificio tremendo. Entonces, a todos los jugadores también los admiro, pero bueno, podríamos dar aquí una lista muy, muy larga. Entonces, creo que podríamos pasar. Ok. ¿La de quién traerías? ¿Quién traerías que creas que puede estar chulo su podcast? Y a ver si lo consiguiéramos. Mira, de los que he dicho, los traería a todos, pero yo creo que uno que no hemos escuchado es a Ramón. O sea, a Ramón Romero no le hemos escuchado. Es decir, hemos escuchado eh, en otras ocasiones a David, que sería espectacular traerlo. O sea, me encantaría porque cada vez que David lo invitan a Lo alguna cosa, yo tenemos en tengo pendientes y, porque es que claro. siempre aporta, o Claro, sea, siempre. Entonces, sí, obviamente David, pero bueno, menos escuchado está Ramón, Ramón. sobre todo por el tema, ¿no? Creo que Ok, es un tema muy, muy interesante, muy, muy importante, porque bueno, yo en mi caso yo dejé de estudiar para dedicarme al tenis. Al final, fíjate a lo que me dedico yo, o sea, es decir, yo me dedico al tenis, o sea, yo desarrollo mi actividad en diferentes ámbitos. Por un lado está la formación deportiva, por el otro lado está la formación de entrenadores, es decir, la docencia, y yo hoy en día pues es un hándicap el no haber estudiado una carrera universitaria, porque a mí me encanta la docencia y podría desarrollarla muchísimo más. Sin embargo, ahí tengo un pequeño obstáculo, ¿no? Por lo tanto, la importancia de tener un buen entorno que te ayude a identificar, que independientemente de que tu pasión vaya por un lado, de identificar cuáles son las cosas que vas a necesitar el día de mañana. Y el tema educativo, súper importante, ¿no? O sea, luego el tema de la representación, lo mismo. Yo llega un momento en que me meto a la universidad para prepararme para ser agente. Pero bueno, yo nunca quise trabajar para una agencia. Yo nunca llamé a una puerta y he dicho, oye, que me das trabajo. No lo hice nunca, porque al igual que como entrenador, pues he querido ser yo y colaborar y todo lo que quieras, pero no he querido. Pero si hubiera querido llamar a una agencia, yo hubiera tenido el hándicap de que la agencia me hubieran dicho, no tienes una carrera universitaria.
por mucho conocimiento que tengas, muchas experiencias que tengas. De 10 puertas que llame, a lo mejor una o media me hubieran dicho, venga, te doy la oportunidad, pero no te la darían si no tienes eso, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante que me encantaría que nos contara sus experiencias, sus conocimientos, que nos contara anécdotas, perfiles de chicos y chicas de cómo han empezado y lo que están haciendo hoy en día. Yo creo que sería un podcast muy bonito. Ok, pues lo anotamos, vamos a por él y lo dejamos ahí de momento en KitKat, pero nos pondremos a intentar traerlo. Vamos a pasar, si quieres, a un cuestionario de 4 preguntas que tienen que ser rápidas. No sé si tienes que estar fluido, ¿vale? Y Vale. creo que responderás bien. Vamos a intentarlo. La primera, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje, Juanma, de todos los que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería? Vivir el día a día, vivir el proceso, vivir el momento y no pensar ni más allá ni más atrás. O sea, vivir hoy. Ok, perfecto. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Piénsate la pregunta. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Ostras, esa es muy difícil porque no me la había planteado, no me la había planteado nunca. Ostras, es complicado, pero Kobe Bryant. Vale, nada, perfecto. Buena respuesta. Las dos siguientes, no sé, creo que son más fáciles, pero vamos a ver. ¿Qué canción te sueles poner así a todo volumen para subir el ánimo? Pues eh, es- para subir el ánimo, Sí, o que te guste, que digas, mira, pues estas canciones me molan un poco para me- conocer. mira, yo escucho un poco de todo, ¿no? Escucho un poco de todo, pero yo no soy de los que ponen la música fuerte para tal. A mí me gusta la música un poco más suave. Mira, me gustan las baladas de Scorpions, las he escuchado muchísimo, he escuchado mucho de Police o Sting, Tracy Chapman y luego así de artistas españoles, o sea, he escuchado muchísimo a Antonio Flores. Hoy en día escucho muchas otras cosas, ¿no? Sí, pero bueno, te han venido estas, ¿no? A la Pero cabeza. todas estas no son de las que te suben el ánimo, todo lo contrario, pero es que yo ahí es donde me encuentro un poco más de Cómodo. fluidez. Yo no llevo la música en el coche tan alta, me gusta tenerla en un volumen que yo al mismo tiempo que estoy escuchando la música de fondo, mi cabeza puede trabajar. Qué bueno. Bueno, buen consejo. Cuéntanos qué película volverías a ver cada año. Es la última. Hostia, película que volvería a ver cada año. Gladiator me gusta mucho, la he visto muchas veces y bueno, pues la podría ver, sí. Ok, la tomamos nota. Estamos ya terminando. Nos gustaría un poquito que nos dijeras, aunque las vamos a enlazar, pero dónde te podemos encontrar, si tienes, qué redes sociales utilizas más, cuáles son, aunque ya digo que las enlazaremos, pero si nos la quieres comentar un poquito. Pues mira, con el tema de las redes sociales, el que más utilizo ahora mismo es Instagram. Instagram es el que más utilizo. También sigo utilizando Facebook, aunque ya me olvido a veces de Facebook, pero suelen ser las dos que utilizo más. Luego también tengo Twitter, pero lo utilizo muy poco. Normalmente doy a retuitear cosas, Ya. pero no la utilizo tanto. Y luego LinkedIn la tengo también y quiero manejarla más, pero la verdad que no lo hago. Entonces, donde más me pueden encontrar seguramente sea ahora mismo en Instagram. Sí, que el perfil es Juanma-Esparcia, ¿verdad? Eso es, eso Y es. también está el de Esparcia-Sport. Ese, sí, es que en Instagram tengo dos cuentas. Tengo una cuenta mía, Sí, más digamos que personal. más personal y luego una de empresa, pero en realidad la que funciona más es la mía personal, la utilizo yo. Yo no subo contenido personal en Instagram. Vale. En Facebook sí que lo hacía al inicio, entonces en mi Facebook se pueden encontrar cosas tanto personales como de trabajo, pero en mi Instagram hoy en día lo que se ve es todo de trabajo. Yo no utilizo las redes sociales para temas
digamos, privados. Vale, y como página web tengo anotado www.esparciasports terminado en s.com, Sí, lo único que la página actualmente está en obras ¿vale? porque, bueno, le estoy dando una vuelta bueno, tengo ahí un pequeño proyecto en la cabeza y le estoy dando una vuelta a cómo reorganizar un poco todas mis cosas. De hecho, el tema de las redes sociales, pues estoy viendo la posibilidad de que me las maneje alguien, pues para realmente sacarles un mayor provecho. Y la página web la estoy reestructurando porque antes he dicho que al final trabajo con 5 patas diferentes, ¿no? Aunque son básicamente 3, pero luego hay, bueno, pues el tema de los asesoramientos y el tema de las experiencias también está. Y al final todo en una misma página se hace un poco difícil de entender. Entonces estoy dándole una vuelta de cómo reestructurarlo. Seguramente me deje lo que son los asesoramientos y el coaching en un lado, el tema de la docencia, las conferencias, seguramente la haré por otro lado, y luego el tema de las experiencias también, entonces, o el management, ¿no? Entonces, ahora mismo esa es la página, pero se van a encontrar una página vacía. Vale, pero bueno, yo la dejaremos porque está claro que en unos meses estará operativa con la nueva idea, ¿verdad? Eso es. Ok, pues sin más, simplemente quería agradeceros a todos los oyentes llegar hasta aquí. Es muy importante si podéis compartir con vuestros amigos o quien creas que le puede ser útil e interesar, que si nos hacéis comentarios o nos queréis mandar algún email para aportarnos, pues que creo que todos juntos, toda la comunidad de tenis aporta, y de hecho me están llegando mail de gente que puedo entrevistar o cosas que podemos mejorar. De hecho, en redes yo estoy preguntando incluso qué pregunta le haríais distinta a la gente que puede venir. Y por supuesto que si os podéis apuntar a tonyfonseca.substack.com, pues vamos a subir no solo podcast, sino también artículos que se me pasan por la cabeza y pues que tengo ahora algo más de tiempo y los estoy escribiendo directamente. Y nada, que si te ha gustado el programa, pues te agradeceríamos que nos dejaras 5 estrellas, un like, un me gusta y poco más. Agradecerte un montón, Juanma, que te hayas pasado por nuestros micrófonos. Agradecértelo a ti, Tony. Muchísimas gracias. He estado súper a gusto. Una vez más, felicitarte, animarte a que sigas haciendo estos podcasts. La verdad que yo particularmente los estoy disfrutando muchísimo. Nos acerca a las experiencias y a la mente de otros compañeros, y la verdad que creo que es fundamental que haya gente como tú que se atreva a hacer este tipo de cosas. Nada, gracias por tus palabras y hasta aquí nos despedimos y como siempre decimos al final de Bola de Match, nos vemos en las pistas.